Parcial integrador de psicología educacional. La palabra psicología proviene del griego, en donde psique significa alma y logos el discurso o teoría, por lo cual hace referencia al discurso del alma. William Hood fue el primero en crear un laboratorio experimental de psicología para luego poder dar inicio a lo que hoy conocemos como psicología educacional. Dentro de la historia, en una perspectiva más histórica de la psicología, podemos encontrar diferentes autores que van haciéndose parte y que van desarrollando diferentes técnicas y modelos para poder trabajar desde una perspectiva más educacional de la psicología. Entre los más contemporáneos a nosotros podemos ver el diseño instruccional, que es en donde los diseñadores instruccionales se ocupaban de planificar todo el sistema escolar, sus objetivos y las evaluaciones que se hacían. Bredo es quien logra definir el campo de la psicología e interviene en la psicología educacional. Y la psicología institucional se centra en los objetivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que la educación, la psicología educacional, lo que intenta hacer es saber cómo se logra el aprendizaje de los seres humanos. Dentro de la psicología podemos encontrar tres escuelas. Las escuelas son distintas corrientes que le dan una interpretación a los fenómenos, y dentro de estas se encuentran el conductismo, Gestalt y el psicoanálisis. El conductismo es una corriente psicológica que se basa en la observación del comportamiento o de la conducta. Los principales exponentes de estos fueron Pablo Vivan, quien utilizó un método de observación objetiva, John Watson, quien estima a la psicología como un objeto, y a la conducta es igual a los estímulos, y se cree que es el padre del conductismo. En el último caso tenemos a Skinner, que mediante la caja de Skinner produce conocimiento de asociación entre los estímulos, las conductas y las respuestas. El conductismo presenta ciertos principios como son la conducta maladaptativa, el aprendizaje y las metas conductuales. Los tipos de aprendizaje son el condicionamiento clásico, conexionismo asociativo, condicionamiento operante y social, que es mediante la observación. Gestalt es una corriente de la psicología que se dedica al estudio de la perspectiva humana y tiene como estandarte la frase «el todo es más que la suma de las partes». Los principales exponentes de esta escuela, Gestalt, son Wertheimer Max, quien fue el descubridor del fenómeno pi, Kafka Kurt, que contribuyó a los estudios de la memoria, la percepción y el aprendizaje, y Kohler Wolfgang, quien introdujo el método de Insight. Dentro del método de la escuela de Gestalt encontramos las leyes de Gestalt, que son 7, y entre ellas se destaca la ley de figura de fondo, la ley de cierre, la ley de continuidad y la ley de simetría. El psicoanálisis, como tercera escuela de la psicología, es una disciplina que estudia, investiga el alma humana, cómo se forma, cómo se desarrolla, cómo está estructurada y cómo funciona. El principal exponente de esta corriente es el señor Sigmund Freud, que se basó específicamente en los estudios del inconsciente. Crea las tópicas freudianas, en donde la primer tópica, como podemos ver, se trata de 3 niveles: el consciente, el inconsciente y el preconsciente. El consciente es lo que podemos notar y saber. El inconsciente son impulsos y pensamientos que no sabemos en realidad que los tenemos, que muchas veces resultan ser desagradables o malos no, que resultan ser desagradables o reprobables, pero que no siempre son malos. El preconsciente es un lugar de paso y se puede acceder a sus contenidos voluntariamente. La segunda tópica freudiana de la que vamos a hablar se divide también en 3 niveles. Se trata del yo, el ello y el superyo. El yo es la parte de la mente que es la que toma decisiones. El ello es el conjunto de impulsos y de deseos. El superyo es el control moral o la conciencia moral que presentan los seres humanos. Dentro del desarrollo de la personalidad, Freud describe las etapas psicosexuales que atraviesa el ser humano en su vida. Como primera etapa se encuentra la fase oral, que la fase oral va desde el nacimiento al año aproximadamente, y la zona erógena se encuentra en la boca.
Como segunda fase encontramos a la fase anal, que se produce del primer a los 3 años aproximadamente. La zona erógena son los esfínteres. En la tercera fase se encuentra la fase fálica. La fase fálica se produce de los 3 a los 6 años y las zonas erógenas son los genitales. Es aquí también donde se produce el complejo de Edipo y el complejo de Electra en el caso de las mujeres. La fase número 4 es la latencia, que se produce entre los 6 y 12 años aproximadamente, y no existe ninguna zona erógena, ya que los sentimientos sexuales están inactivos. En la quinta y última fase que describe Freud sobre el desarrollo de la personalidad y las etapas psicosexuales, se encuentra la quinta fase, que es la genital, y se produce de los 12 años hasta la muerte de los seres humanos. Y la zona erógena se encuentra en los genitales. Es aquí donde se produce la maduración de los intereses sexuales.